regresamos nuevamente a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con la escritora Dalia de la Cerda sobre, pues esto tú mencionabas ahorita antes de la pausa, Dalia, que en México hay buenos estímulos y programas para que se puedan desarrollar quienes, digamos, en materia artística, quienes así lo consideren. Y yo te preguntaba, México, al menos en las estadísticas, así nos lo han mostrado durante muchos años, no somos un país de lectores o no un país de lectores comparado con otros países. Y tú dices, bueno, habrá que tomar con precaución todas estas estadísticas y estos análisis que se hacen del nivel de lectura en México. A mí me gustaría preguntarte a ti, en lo personal, ¿qué fue eso que buscaste en una biblioteca, por ejemplo, y que no encontraste y que también te animó a ser escritora y a compartir estas ideas que tú has plasmado en tus obras? Pues es que mi relación con la lectura no ha sido una relación lineal. Inicialmente yo empecé a leer cuando tendría como unos 9 años, más o menos, y esto fue porque mi mamá trabajaba de noche y en ese entonces vivíamos en un cuarto. O sea, una amiga de mi mamá se dedicaba a rentar cuartos de su casa. Su casa era muy grande y la usaba como casa de huéspedes. Y en la habitación que nosotras teníamos, que era la última habitación, así en el último patio, eh, eran habitaciones con baño propio, donde era un espacio muy seguro. Mi mamá se iba a trabajar y me dejaba pues básicamente sola. Bueno, no sola porque estaban los otros inquilinos y estaba la señora que era amiga de mi mamá, que era la que gestionaba la casa de huéspedes, pero en mi habitación pues solamente estaba el closet, la cama que era una cama matrimonial, el baño y una televisión donde había solo televisión abierta y había un librero, porque a esta señora tuvo muchos hijos, como se usaba en esa época, unos 8 hijos tuvo, y a ella le gustaba mucho inculcarles el hábito de la lectura, pero como había sido profesora, tenía solo libros de literatura juvenil e infantil para acercar a sus hijos a la lectura, porque ella pues consideró que era la mejor forma de iniciarlos. Y tenía varios libros de la literatura universal, pero que eran adaptaciones para niños. Y tenía una enciclopedia que era más bien como un tipo diccionario, donde te explicaban cada letra. Por ejemplo, A, y era Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y ya te explicaban de qué trataba Alicia en el País de las Maravillas. Entonces yo empecé pues agarrando estos libros que ella tenía ahí, porque me aburría mucho. O sea, cuando mi mamá se iba a trabajar yo me quedaba sola, me costaba trabajo dormir hasta que mi mamá no regresaba de trabajar. Entonces aprovechaba el tiempo leyendo, porque era una forma de, de entretenerme. Pero ya luego mi mamá me regaló un Nintendo, como de regalo, así de que, siempre me gustó como jugar videojuegos. Yo me hacía las maquinitas. Era esas niñas que se iba te mandaban las Ujú. tortillas y la mitad te lo gastas en las maquinitas. Y mi mamá me regaló un Nintendo, entonces ya, adiós gusto por la lectura. O sea, dije ya, sustituí el gusto por la lectura eh, para jugar videojuegos, Mario Bros, sobre todo. Y ya después en la secundaria empezamos a leer, pero ya era pues el plan de lectura obligatorio, ¿sabes? O sea, me obligaron a leer El Quijote, me obligaron a leer Ujú. Cien años de soledad, me obligaron a leer pues todas estas grandes obras de la literatura, y no era algo que a mí me encantara leer, no era algo que yo disfrutara leer porque yo tenía 13 años Ujú. y me parecía pues ajeno a mi experiencia de vida, incluso difícil de leer, y no me encantaba. Fue hasta tercero de secundaria que
estaba yo ya en un colegio donde ya era muy personalizada la atención, porque solamente éramos 10 alumnos en nuestro grupo. Era un colegio muy chiquito, entonces la profesora de literatura sí tenía como el tiempo de conocernos y de dedicar el tiempo para ver qué obras podían atraernos, y ya nos dejaba obras más especializadas según nuestros gustos, ¿no? Que seguían Ujú, siendo de la literatura universal, pero que ya eran obras que podían interesarnos. Entonces a mí ella empezó a dejarme a leer a Edgar Allan Poe y a Lovecraft, porque pues me veía que me empezaba a gustar lo gótico, que me vestía de negro, ujú, y creyó que era algo que podría interesarme, y luego ya me seguí con Drácula, con Frankenstein, y ya fueron lecturas que me interesaban, y ya empecé a hacerme lectora por gusto propio, ujú. porque pues ya tenía a la mano lecturas que iban acorde a mis gustos, que era el terror y el horror. Pero de chiquilla del librero ahí de la señora Nini, recuerdo que el primer libro que me gustó fue Alicia en el País de las Maravillas. Fue el primer libro que ya leí de largo aliento, porque los demás leía la enciclopedia, era la que agarraba, o los diccionarios, porque estaban ilustrados y tenían ilustraciones muy bonitas. Y me gustaba mucho ver las ilustraciones, pero el de Alicia tenía solo texto y era una versión adaptada y acortada para niñeces, pero me gustó la historia. Y después de eso fue el de Las Mil y Una Noches, el que me Ujú. gustó, que también era una versión adaptada para niñeces, o sea, no te contaban el contexto real del libro, sino que sí, pues, que Sherazada sí era, pues, de algún modo retenida por este hombre, y que ella sobrevivía a través de contarle historias, ¿no? Pero Pero dejaban fuera algunas cosas que no eran aptas para que las leyera siendo sí, siguen niños. siendo literatura clásica y tu literatura, Dale, por ejemplo, para la gente que no te conozca, y está la invitación para que se acerque a tu obra, pues es una literatura con temas muy actuales, muy mexicanos además en muchos aspectos, ¿no? Muy relacionados incluso con las preocupaciones de los jóvenes, de las mujeres. Y tú decías hace un momento, muchas de estas lecturas clásicas pues no hacen clic con los jóvenes pues porque son realidades distintas, requieres a veces incluso una preparación académica más sólida para poder disfrutarlas, entenderlas. Eh, Estamos empezando al revés, es decir, a los jóvenes les estamos dando las literaturas que los están alejando y deberían de empezar por textos más cercanos. No sé si, por ejemplo, los tuyos son textos muy de una realidad muy cruda, ¿no? Muy que quizá no sean para todos las edades, o sí consideras que hay que leerte a ti desde la secundaria, por ejemplo. Pues, desde mi perspectiva como autora, a mí me parece bien, o creo que la edad adecuada para que empiecen a leerme a mí es de los 13 años en adelante. A una persona menor de 13 años no le recomendaría la lectura de mis libros, eh, porque me parece irresponsable. O sea, creo que hay temas que no son adecuados, que yo trato en mis libros para una niñez, para una niña, para un niño, pero creo que un adolescente de 13 años ya puede entender perfectamente de lo que hablo, ya tiene como esa curva de aprendizaje para poder desarrollar su pensamiento crítico propio respecto a mi obra, pero sí de los 13 a los 15, sí recomendaría que hubiera acompañamiento por parte de alguna persona adulta, como algún profesor de literatura, papá, mamá, donde pudieran resolverse algunos temas respecto a que pudieran ser polémicos, que yo trato en mis libros, ¿no?
Te voy a Y interrumpir un segundito para hacer una nueva pausa y regresamos con este tema que estás desarrollando. Voy a la pausa y regreso.